Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. ¿Ahí me escuchó? ¿Sí? ¿Me escuchan? Podemos tomar nuestro lugar unos segundos. Este, la verdad es que estoy muy contento. Siempre es mucha bendición estar aquí. Y algo que alguna vez dije y que hoy lo quiero volver a decir, en esa silla que nadie se siente, porque ahí también estoy yo sentado. Les prometo que de una manera o de otra, lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy estoy seguro, estoy convencido que Dios nos va a hablar. Dios me lo mostró en algún momento, me lo dijo a mí y me costó un poquito de trabajo, pero aquí estamos. ¿Cuántos creemos que todos somos influencia? De una o de otra manera influimos. La charla de hoy, la predi, le he titulado El poder de las huellas que guían. Pasos firmes para que otros nos puedan seguir. Y quiero iniciar con una historia que leí apenas en un libro que yo no sé cómo no lo habíamos leído antes, pastor. Este libro de Indestructibles es un libro lleno de tantos testimonios. No hay capítulo que no esté llorando. Es un libro para leerse muy rápido, pero no debería de leerse muy rápido. Si pueden comprarlo. Está en Amazon o lo pueden comprar en una librería. Y la historia dice así. Algunos seguramente ya conocen esta historia, ya la han escuchado, pero otros será la primera vez. Y dice: en uno de los viajes al interior del país del sur de Costa Rica, Esteban acompañó a su papá. Tendría unos 11 años en ese entonces. ¿Quién los tenía? Esteban, ¿verdad? Para llegar a aquel lugar tuvieron que dejar la camioneta y caminar en una senda por unos 5 kilómetros, cruzando como 5 arroyos, y entonces llegaron al pequeño pueblo o al pequeño templo. Apenas con tiempo para disfrutar de una comida cocinada a la leña e iniciar la reunión. Al terminar el culto, por supuesto, los hermanos regresaron a sus chozas, a sus casas, en las fincas alrededor de la montaña. Mientras Esteban y Rafael se acostaron para dormir en el piso del templo. Sin embargo, como a las 2 de la madrugada, uno de los ancianos de la iglesia los despertó y les insistía que se levantaran con prisa y que salieran de allí, dado que las lluvias habían comenzado a crecer muy fuerte y entonces el agua comenzaría a bajar de las montañas. Y como consecuencia, los pequeños arroyos que habían cruzado se convertirían en ríos de corrientes muy fuertes y esto podría ser peligroso. Efectivamente, Esteban y su papá se levantaron, se dieron prisa y comenzaron a caminar los 5 kilómetros hasta donde habían dejado la camioneta. Ya la lluvia había comenzado a alcanzarlos y había comenzado a caer sobre ellos. La senda de polvo que habían pasado horas antes ahora se había convertido en un gran sendero resbaloso por el barro que se estaba formando. Caminaban lo más rápido que podían. En ese esfuerzo estaban cuando Rafael escuchó detrás de él los suspiros profundos y agitados de su hijo. Se detuvo por un momento para preguntarle si iba muy rápido. Esteban le respondió con algo que impactó para siempre su vida. Papá, no es lo rápido de tu caminar, es lo largo de tus pisadas. Porque estoy pisando donde tú estás pisando, porque sé que allí es firme y no resbaloso. Increíble reflexión de un niño que necesita caminar las huellas de su padre. Rafael se dio la vuelta y continuó caminando, pero ahora lo hacía con pasos más cortos y firmes, llorando y dando gracias a Dios por la profunda lección que Dios le había dado por medio de su hijo. ¿Sabes? Alguien de aquí está siguiendo tus pasos, así que demos pasos firmes y a veces no corramos para
para Él. Qué tremenda historia, ¿no? Qué tremenda historia, porque Jesús mismo dijo: yo hago lo que veo hacer al Padre. Y el modelaje o la influencia o las huellas que dejamos no solamente a veces vienen también de gente que nos lidera. Y quiero invitarlos entonces que abramos la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Cuando la tengan pueden decir: ya la tengo. Pueden sacar su Biblia, su smartphone, sus tablets. Y si no, no se preocupen que aquí la van a proyectar. Muchas gracias, Avi. Filipenses 3, capítulo 12. Muy bien. Y vamos a leer unos versículos solamente. Y dice así: no es que ya lo hayas conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Uno más. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. El que sigue. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si algo piensan de forma diferente, Dios hará ver esto también. Siguiente. En todo caso, andemos de acuerdo a lo que hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Es un versículo, es una parte de la Escritura que estoy seguro que muchos ya hemos leído y que nos invita siempre a seguir adelante y olvidarnos lo que está atrás. Pero quisiera hoy llamarles que fijemos nuestra atención en lo siguiente. Ahí en el capítulo 12, en la primera parte dice: no es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Quiero decirles, hermanos, que reconocer que aún no hemos alcanzado la perfección nos libra en muchas ocasiones del orgullo y nos abre a la gracia de Dios. Agradecemos a Dios por lo que hemos avanzado, porque ciertamente no somos las mismas personas que hace un año, y qué bueno. Catastrófico sería. Hace un tiempo que conocí a unos amigos cristianos también, y que pasó un tiempo y después los volví a ver, y cuando yo lo conocí yo tenía un pointercito blanco que después lo pinté de azul porque a mi esposa le gustaba el azul, y entonces dije, bueno, le vamos a pintar el coche azul, y entonces lo pintamos de azul. Y cuando lo vuelvo a ver a mi amigo me dice: ay, ¿a poco ya tienes carro? Y yo me acuerdo que ahí yo meditaba y decía: pues ¿qué pensaba este hermano? ¿Que nunca iba a progresar? ¿Que siempre iba a andar en combi? Y eso me hizo mucho reflexionar en ese tiempo. Y yo meditaba y yo decía: Dios, yo no quiero ver a la gente que siempre esté estancada, o que porque los dejé de ver un tiempo ya no pueden avanzar o no pueden ser mejores personas. Entonces, la vida cristiana no es un trofeo que ya hemos ganado. Es verdad que Cristo nos ha dado victorias, pero hay más camino por delante. Es una carrera en la que seguimos siendo transformados por Cristo. ¿Quién podría decir: yo ya he sido transformado, no necesito ser transformado en ningún área? ¿Alguien? ¿Algún valiente? No, nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por supuesto que sabemos que tenemos cosas en Dios que necesitamos ser transformados. Un creyente maduro no es aquel que se siente perfecto, sino el que entiende su necesidad constante de Cristo, que aunque sea avanzado y gracias a Cristo tiene muchas victorias, quizá no tiene deudas, quizá su relación con su cónyuge ha mejorado, la relación con sus papás, en el caso de los jóvenes, en el caso de los mismos jóvenes con sus maestros y compañeros, pero que saben en ese entendimiento que aún hay camino por delante.
que es verdad que hemos conseguido muchas victorias en Dios, pero que hay camino por delante. Reconocer nuestras imperfecciones es el primer paso para que Dios nos siga perfeccionando. Porque si nosotros no tenemos una actitud en busca de la perfección de Dios hacia nuestras vidas, entonces no habría que perfeccionar. Sería muy similar como entonces querer ir de vacaciones sin saber a dónde vamos a ir de vacaciones. Sería muy similar como decir, vámonos a la playa, pero no sabemos qué puede haber allá, y sin reservar un hotel y sin comprar boletos de avión. Sería una locura. Quizá podríamos organizarnos en 24 horas, pero no sería nada adecuado para nuestras finanzas, porque los boletos de avión de un día para otro, a diferencia que si está planeado. Y un punto importante es que cuando nosotros entendemos desde esa perspectiva, entonces podemos disfrutar también el camino. Porque algo que es real es que Cristo sí quiere que disfrutemos el camino. Porque así como en alguna ocasión les decía que la sanidad de Dios o la sanidad es un elemento garantizado, es una garantía. Sanidad para nosotros es una garantía. Pero la sanidad no es el fin, no es el propósito. Está de que yo lo creo a que se cumple. En ese lapso de tiempo está el propósito de Dios. Entonces también cuando nosotros buscamos perfeccionar en Dios algo en nuestras vidas que necesita ser perfeccionado, ya sea relaciones personales, ya sea nuestra relación con nosotros mismos con respecto al pasado, en lo que se da ese tiempo, ahí está el propósito de Dios. Y hay algo donde quiero empezar a llamar su atención. Esto solo fue como una pequeña introducción. Adelante en el versículo 12 dice, sin embargo, sigo adelante. Sigo adelante. Si hay una constante en la vida, esa es el cambio. No podemos querer avanzar en la vida cristiana sin seguir adelante. Y dice el apóstol, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y qué curioso que dice, yo quiero alcanzar algo, pero para lo que Cristo me alcanzó a mí. ¿Para qué te alcanzó Cristo? ¿Para qué te alcanzó Cristo? ¿Para qué alcanzó tu vida? ¿Para qué alcanzó la vida de tu cónyuge? O de tu esposa, tu esposo, de tu hermano, de tu mamá, de tu primo, de tu tío. ¿Para qué nos alcanzó? Avanzar en Cristo no es recorrer sin dirección. Debemos de saber hacia dónde vamos. Perseguir ese propósito eterno para el cual Dios nos alcanzó no es fácil, sí lo tengo que decir. Sigo adelante porque la obra que Cristo inició en mí tiene un destino. Sigo adelante porque Dios es un Dios aficionado a la obra de sus manos y yo soy un poema de Él. Mi caminar no solo debe estar motivado por lo que yo quiero alcanzar, sino por lo que Cristo soñó en mí. No lo que yo quiero conquistar o lo que yo quiero tener o lo que yo quiero poseer o la familia que yo quiero tener o las hijas que yo quiero tener, sino lo que Cristo quiere en mi vida y para la vida de mi familia. Seguir adelante es vivir cada día con la certeza de que Cristo me alcanzó para algo mejor de lo que hoy vivo. Si hoy no soy mejor que ayer, podríamos decir entonces, ¿es vano el sacrificio de Cristo? No, no lo es vano, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Cada paso hacia adelante es un eco en el día en el que Cristo me alcanzó y me dio un nuevo destino para impactar la vida de los que me rodean. En el capítulo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo ya lo haya logrado o que ya lo haya logrado, que ya sea perfecto. Y esto es un tema padrísimo porque dice, más bien una cosa hago. Una sola cosa hago. Y la palabra en el original para esta palabra de una sola cosa hago, cuando dice olvidando, es como decir, no solamente olvido, sino también escondo lo que queda atrás.
Ignoro lo que queda atrás. Incluso escapo de lo que queda atrás. Y aquí hay una pregunta que quiero hacerles, amada iglesia, amados jóvenes, invitados. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque recordemos esa imagen cuando Dios mandó juicio sobre Sodoma y Gomorra y los ángeles fueron muy claros: no volteen atrás. Y aquella mujer, esposa de Lot, volteó atrás. Y la escritura dice que se convirtió en estatua de sal. ¿Qué hay atrás? El doctor José Batista, con respecto al pasado, dice que el pasado se mira con perdón. Y versículos antes el apóstol está hablando de acerca de su carrera y sus credenciales, hebreo de hebreos, judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible. Y él está hablando de sus logros. Y quizá muchos de nosotros podamos tener muchos logros. Y bendito Dios que esta casa está llena de gente profesionista, como otros que se están perfeccionando y que algunos tienen sus negocios y son negocios prósperos, pero también es un buen momento para decir: eso que está ahí atrás no se compara en nada de lo que está adelante. Pero también puede ser un tema emocional. A lo mejor alguien te hirió, alguien te lastimó, o tienes culpabilidad y vergüenza, rencores. Quizá también es un tema con tu identidad antigua, con los logros. La escritura dice que no es nada sabio y no es nada prudente decir que tiempos pasados fueron mejores que estos. Y si no es sabio, entonces ¿qué es? Insensato, ¿no? Decir: ay, tiempos pasados fueron mejores. Quizás fueron oportunidades perdidas. Híjole, qué duro, qué difícil es el tema cuando perdemos oportunidades. Hace tiempo, cambaseando, buscando clientes, encontré un distribuidor de Nextel y me dieron una apertura en el corporativo y fui, hice el levantamiento de información en varias sucursales. Eran 70 sucursales y cometí el error de no darle seguimiento de una manera correcta. Pero a ese distribuidor le gustó la idea y se casó con la idea y contrató un distribuidor que no era yo. Y cada vez que encuentro un distribuidor de Nextel y veo un equipo Kyocera, híjole, ay, cómo me duele. Y seguramente te arrepientes de la vez que le gritaste a tus papás. O seguramente te arrepientes de la vez que no hubiera comprado esto. Híjole, me adelanté. Híjole, hubiera escuchado el consejo. Porque Dios no me dijo que no lo hiciera, solo me dijo que me esperara. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántas de esas no tenemos que Dios no te dice: no, espérate, no, todavía no? O sea, no te está diciendo que no, pero les está diciendo: esperen un poquito. No les están diciendo un rotundo no. O que Dios te dice: sí, avanza hacia esto, y no avanzas y después vienes y lo haces. Hace tiempo yo les decía a unos amigos que yo no creo que exista más frustración para una persona, un individuo, que ver que hace lo que a ti te tocaba hacer. Imagínense como papás, que yo no haga lo que a mí me toca, entonces venga otro y críe a mis hijas de una manera correcta y que yo lo vea. Qué frustración tan fuerte. Entonces a veces Dios no dice que no, pero dice: espera. ¿Y cuántas decisiones hemos tomado en el pasado
Y la psicología dice, es que no te has perdonado. Bueno, la Escritura no habla del autoperdón. La Escritura habla de que cuando nosotros vamos a Cristo y nos sabemos perdonados, no necesitamos autoperdonarnos porque Él ya nos perdonó y entonces vivimos en la libertad a la cual Él nos ha llamado. ¿O cuántas cosas del pasado has procrastinado? Yo soy muy bueno con mi memoria, de verdad que no me falla todavía, bendito Dios. Y le digo a mi esposa, no sé qué voy a hacer. Y precisamente ayer le decía, hoy en la mañana, y le decía, yo no sé qué voy a hacer cuando mi memoria me empiece a fallar. Aún yo escribo muchas cosas porque pensando que un día me puede fallar. Pero yo me acuerdo hace un tiempo, hace unos 2 años, que iniciábamos año, aquí te acuerdas, pastor, y varios hicieron sus propósitos y lo hicimos extensivo. Y yo no quiero utilizar el dedo señalador, pero ¿qué de eso que propusimos lo hemos cumplido? ¿Cuántos kilos bajamos? ¿Cuántos cuidaron su salud? ¿Cuántos se titularon? ¿Cuántos pagaron las deudas que tenían que pagar? ¿Cuántos cancelaron las tarjetas de crédito que querían cancelar? Sí me acuerdo de muchos. Y esto lo menciono solo para que lo recordemos y lo concienticemos. A veces los planes de nosotros compiten con los planes de Dios, porque nosotros queremos una cosa y Dios no dice no, pero dice no, pero por ahí no. Y si no, pregúntenle a Jonás. ¿Se acuerdan? Apenas, ¿qué tendrá? Como unas 3 semanas que leímos Jonás, pastor, ¿sí, verdad? Como unas 3 semanas, ¿no? Y los que de repente nos adelantamos porque nos picamos y seguimos y luego andamos regresando, ya luego no sabemos ni a qué día vamos, pero que en la lectura de la Biblia, ¿cómo van en ese punto? No se escucha, se escuchó el viento. O quizá en el pasado las relaciones tóxicas que te hirieron. Quiero mencionar, hay un caso hipotético en psicología que se llama la mamá cactus. ¿Alguien lo ha escuchado? Ustedes no lo pueden decir porque ustedes ya lo habíamos platicado. Y en este caso hipotético se habla que meter a un cuarto cerrado a un niño, poner una maceta con un cactus y decirle, ahora esta niña, un niño de 5 años, ahora esta maceta o esta planta, este cactus será tu mamá. Por supuesto el niño va a decir que no es su mamá. Pero con el paso del tiempo y como no tiene acceso a otro, no hay celular, no hay más que un cuarto blanco con una cama y el cactus siendo su mamá, con el paso del tiempo, entonces en este caso hipotético, el niño termina aceptando al cactus como ¿quién? Y entonces al ser individuos gregarios o ser personas que nos agregamos a una comunidad o que necesitamos recibir y dar afecto, el niño eventualmente, pasando el tiempo, va a terminar abrazando al cactus. ¿Y qué le va a pasar cuando abrace al cactus? Se va a lastimar y se va a hacer a un lado. Pero después, por la necesidad gregaria que tenemos, ¿qué creen que va a hacer? Lo va a volver a abrazar. Y entonces este niño con el paso del tiempo va a abrazarlo de donde duela menos o donde lo lastime menos. Y en este mismo caso hipotético, el niño cuando ya es adulto y sale a la vida, ¿cómo creen que aprendió que era el amor? Con dolor. Entonces, ¿cuántas cosas del pasado nosotros hemos aprendido con dolor? Como este niño. Y entonces amamos desde nuestra mamá cactus. ¿Cuántos están dispuestos entonces para decir lo que dice la Escritura, que nos renovemos, que tengamos una transformación de nuestra mente una renovación de nuestra mente mediante la transformación de nuestro entendimiento a través de qué?
de las Escrituras. Porque es muy difícil cuando hemos aprendido una conducta que alguien nos la reguló, así como dijimos que todos somos influencia, así muchos nos han influido. Y así como dijimos como leímos la historia de Esteban y su papá, ¿sí saben a quién eran? ¿Se imaginaron? Eran los apóstoles, el apóstol Rafael, con uno de sus hijos. Y entonces, así como él aprendió las pisadas de su papá, así muchos hemos aprendido de una manera dolorosa como la mamá cactus. Y sin darnos cuenta hemos herido a los que nos rodean. Hace tiempo vino una mujer, con mi esposa y una conocida, un familiar, y nos platicaba todas sus broncas que teníamos. Y la persona estaba tan ensimismada en todos los mismos problemas y tan enrolada, tan ya acostumbrada a actuar de esa manera que la veíamos y decíamos, ¿cómo le ayudamos? No tener apertura para dejar el pasado que está atrás y como lo decía el apóstol y en esta palabra, escondiéndolo, como huyendo del pasado, dejándolo atrás, escapando, ignorando lo que queda atrás. No es nada sencillo. Quiero decirles que es un tema sumamente difícil y complejo, pero con la ayuda de Cristo, la intervención del Espíritu Santo a través de la Escritura, podemos salir avante de nuestro pasado. Porque quiero decirles una verdad: nuestro pasado no nos define. Tu pasado, como haya sido, no define tu presente y menos tu futuro. Y sigue el versículo: esforzándome, estirándome para alcanzar lo que está delante, extendiéndome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Versículo 17. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Sigan todos como los mimos. De hecho, esta palabra es la misma raíz para la palabra mimo. Imítenme. Imítenme aquí. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo: imítenme a mí. ¿Cuántos podríamos decir: imítenme a mí? Muchos van a decir: bueno, no, ese es el apóstol. Eso lo puede decir el pastor. No, el pastor, porque está más cerca de Dios, es bien santo. Bueno, acá también el pastor Efrén. Solo ellos pueden decir, los líderes. Pero bueno, está bien, te la compro. Pero entonces el apóstol dice: y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Porque no se trataba de lo rápido de caminar de Rafael, es el largo de sus zancadas que fatigaban a Esteban. Esteban pisaba donde pisaba su papá porque él ya sabía que era un lugar seguro. Imagínense, ¿cuántos han caminado sobre lodo? Sobre todo que ha estado las lluvias, ¿no? Y es peligroso. Y luego si está inundado, a mí sí me da miedo, porque ¿qué tal si piso una coladera? Y el flaquito, adiós. Es inevitable. Es importante tener líderes que no sean modelos. Sin embargo, el apóstol no se queda ahí. Y dice: y fíjense
consideren, mediten, concienticen en los que se comportan, en los que caminan alrededor o los que caminan conforme al modelo. Y esto es un tema muy padrísimo porque hace unas semanas hubo que todo empezó a cambiar en Kairos bien tremendo, sumamente poderoso. Y el viento que siempre ha sido favorable para esta casa comenzó a soplar con mucha fuerza. En la última predicación yo decía que a veces si tienes que remar, remas y que remes un poco más, pero si tienes que esperar, esperes el viento favorable de Dios. Pero hace unas semanas Abelito, Dios a través de la vida de Abelito nos enseñó a través de los salmos cómo somos todos nosotros árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto. Pero quiero preguntarles, ¿todos los árboles dan fruto toda la época del año? ¿Por qué? Así, porque Dios así lo quiso. A ver, vamos a decirle a Dios, ¿por qué Dios? Él así lo quiso. Porque hay árboles que sí dan fruto todo el año, ¿como cuáles? Por ejemplo, las guayabas, ¿no? El limón es otro árbol que da fruto todo el año. Pero hay quienes aquí van a decir, yo soy mango, ¿no? Yo soy un árbol de mangos y no doy fruto todo el año. Y está bien, hermanos. Quiero decirte que a veces está bien no dar fruto todo el año, no dar fruto siempre. Lo malo se convertiría es que cuando tú no des fruto y alguien dé fruto, no te alegres porque otro dio fruto. Y entonces, cuando ves lo que necesitas avanzar hacia adelante, como decía el apóstol, que no solamente lo imitemos a él, sino que miremos o consideremos la vida de otros, entonces poder nosotros hacer una retroperspectiva hacia el pasado y decir, esta área me hace falta mejorar. Y mirar y decir, mira, Dios se me va a ayudar en esa área, porque esa área es fuerte y ella ya dio fruto en esa área. Y eso es bien fácil en un sentido cuando tener la capacidad de ver los frutos que dan otros, como el que está a un lado, porque por eso te sentaste con él. Ver a tu familia dar fruto y recibir de él está bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué cuando alguien con el que a veces no compartes algunos pensamientos, ves que da fruto? En lo que decía Abel era tremendo, porque todos en algún momento a su tiempo damos fruto. Seguramente va a llegar alguien que haga mejor lo que tú estás haciendo. Y eso yo lo tengo bien claro. Hace unas semanas venía una persona y yo le decía al pastor, mira, llegó esta persona. Y le digo al pastor, ¿sabes qué? Me hago un lado. Esa persona que llegó con unos conocimientos musicales que yo dije, no te pases, o sea, no hay cuadro. Por mí, en mi orgullo hubiera dicho, no, pues yo. Y no es que me quiera poner una corona, hermanos. Lo que quiero es que veamos que a veces va a haber alguien que sepa mejor, a hacer las cosas mejor que tú. Y se vale, está bien. Está bien. Por el bien de la iglesia está bien. Por el bien tuyo está bien. En esta casa tenemos 2 nutriólogas, ¿no? Y seguramente una es mejor que otra en un área y la otra mejor que en otra área. Y eso no las hace menos a una que otra. En esta casa tenemos un abogado, por ejemplo. Y seguramente van a llegar abogados y va a haber a quienes sean
mejores que unos en una rama, en el civil, otros en lo penal. Y en el tema profesional lo podemos entender. Pero ¿qué pasa cuando es el tema espiritual? Tenemos la capacidad o la madurez de decir, voy a aceptar el consejo de alguien que a lo mejor le falta camino, o vamos a tener esa apertura. Hay áreas en mi vida, y lo digo a título personal, primeramente yo, donde algunos de ustedes son mejores que yo. Y me gozo por eso, hermanos. Inclusive hay áreas de mi vida en las que yo mismo me hago a un lado. Hace unas direcciones, hace unos meses, ustedes bien lo saben, tengo problemas con el tiempo. Y un hermano muy grandulón, grande, con 2 hijos bien hermosos, ya casi digo su nombre, el buen Mike me dijo, ¿ahora sí ensayaste? Porque la música iba en un tiempo y parecía que yo estaba en otro momento. Y lo reconozco. Aunque eso no es un justificante y que yo pueda decir, entonces como tengo problemas con el ritmo y con el tiempo, entonces no me voy a esforzar y no voy a estudiar tiempo o no voy a estudiar solfeo y ahí me voy a quedar. No es así. Pero hay que reconocer cuando alguien puede tener una capacidad muchísimo más desarrollada que las que nosotros podemos tener. Y como lo mencionaba, en un sentido es fácil reconocer a tu amigo o tu familiar como alguien que Dios puede usar para bendecirte. Lo realmente valioso es tener la madurez para dejarme bendecir por aquellos que yo considero que aún ni siquiera saben de lo que están hablando. ¿Ya no sabemos toda la vida? ¿Alguien aquí que pueda decir, yo ya me sé toda la vida? ¿De qué se trata la vida? Difícilmente, ¿no? Pero sí podemos tomar de alguien que ha avanzado más que nosotros en algún área. Y algo sobre cultura de reino. Todos queremos honra de los hermanos y eso es normal. Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a honrar a otros escuchando? Dicen algunos que por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. En mi caso yo nada más tengo un oído, porque ya saben que yo no escucho con uno, entonces ahí se equilibra. ¿Cuánto escuchamos a los que están con nosotros? O cuando estamos hablando queremos que nos pongan atención, pero cuando ya nosotros hablamos, cuando nos hablan, nos empezamos a distraer. Quiero preguntarles hoy, ¿cuántos están dispuestos a sembrar honra para recibir esa sanidad del pasado? Es más, ¿cuántos quieren sanar cosas del pasado? Levanten su mano. Muy bien, casi todos. Y eso es un buen paso, porque para querer tener sanidad en este contexto necesitamos dar honra. Y quiero decirles, hermanos, no hay debilidad en honrar al hermano con el que no compartes algunas ideas, y menos si él camina alrededor y conforme al modelo que hemos recibido. ¿Quieren recibir algo de un hermano que está pasando una prueba y que nos ministra? ¿Cuántos hemos ido a visitar a algún enfermo y terminamos bien bendecidos? Así de, hoy no te pases, mejor yo venía a bendecirte, y salimos súper bendecidos. Algunos hasta los amarran, ¿no, Isra? Pero sales bendecido.
¿Me hablas con la guitarra? Quiero leerles una carta que les mandaron. Para que, es en serio, a Kairos les mandaron una carta. ¿La quieren escuchar? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Vamos a tener apertura? Amada iglesia, hermanos, hoy quisiera platicarles algo, un poco de lo que estoy viviendo y cómo Dios ha intervenido en mi vida en este tiempo. Un tiempo complicado debido a la enfermedad, la cual estoy por vencer. Gracias a Dios, a su misericordia y a su gracia. Para quien no me conoce, soy Alex Pérez. Trabajo para Grupo Volvo, soy licenciado en negocios y me apasiona mi trabajo. Soy hijo de Dios, el cual tiene un propósito. Quiero hacer una pausa. ¿Tienen propósito? ¿Todos tienen propósito? Necesitamos sanar el pasado y caminar hacia el frente. Soy esposo y padre. Y hablando de propósito, ¿sabes cuál es el tuyo? ¿A qué veniste ante los ojos de Dios? ¿Estás cumpliendo tu propósito? ¿Entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Estos interrogantes nos deben de llevar a la reflexión, pero sobre todo al compromiso. Quiero decirles que cuando le pedí a Alex que escribiera una carta para ustedes, esta es otra pausa, lo habíamos ido a visitar, llevamos a Karim, a su hijo, le tiramos un ray, y Karim nos dijo, ¿por qué no pasan a saludar a mi papá? Dijimos, pues pasamos a saludar a tu papá. Y de verdad que fue una bendición porque llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? Hermano, espérame. ¿Tienes que escribir todo lo que me estás diciendo? O sea, es tremendo todo lo que estás viviendo y cómo has encontrado a Dios en medio de esta circunstancia. Y entonces, semanas después, le dije, ¿sabes qué? Deberías de escribir una carta para cuando me toque predicar. Y al otro día el pastor me dice, te toca predicar para tal fecha. Y entonces todo cuadró. Y yo no me puse de acuerdo con él para esta carta. De hecho, la carta él me la mandó el viernes en la noche, sábado en la mañana, no, ayer en la mañana. Ya tenía más o menos estructurado el sermón y entonces me manda esta carta. Y dice que estos interrogantes nos deben de llevar a la reflexión, pero sobre todo al compromiso. Dios nos puso en autoridad para gobernar en este mundo, según Génesis 1:28. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos listos y preparados? Llevo casi 5 meses en una lucha diaria donde no ha habido tregua, una batalla donde la enfermedad intentó ganar, donde lo físico llegó a ceder, casi hasta sentir que no podía más. También ha sido una batalla en lo espiritual, que realmente ha sido la verdadera batalla. Es aquí donde decidimos creerle a Dios y clamar por su presencia, o simplemente creer que serían nuestras fuerzas y no en las suyas. Hablamos entonces del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios renueva tus fuerzas, iglesia. Día con día, quien te da las herramientas y las fuerzas para avanzar en medio de la adversidad. Él es quien está contigo todos los días, está siempre contigo. Y bien, ¿cómo lograr que las cosas suceden si no es creyéndole a Dios? ¿Te has preguntado cómo está tu fe hoy? Y entendiendo que la fe, como la menciona Hebreos 11:1, si no la entendemos así no iremos muy lejos. Trazar el camino con fortaleza y obediencia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vives una situación como mi enfermedad, donde los médicos te dicen cada día que es una batalla y una victoria, es cierto que debes de tener muchos cuidados, incluso evitar ciertos virus o bacterias u hongos. Y déjame decirte, iglesia, que así es en lo espiritual. Es un tanto parecido cómo debemos de cuidarnos y que no haya un virus o un hongo que nos afecte. No tener, ¿y cuáles son esos virus? Las dudas, los miedos, el enojo, el pasado.
El ser obediente te lleva a tener un acercamiento con Dios porque buscará su presencia, su amor, y para ello simplemente es importante e inevitable obedecer. Sabes, desde el día 1 en esta etapa jamás le he reprochado nada a Dios. He buscado el para qué y no el por qué. Esto me ha llevado a aumentar mi fe. Me ha hecho entender que sin la presencia de Dios poco avanzaremos o casi nada. No lograremos nada solos, solo lo haremos a través de su presencia. Los invito realmente a mirar a su alrededor, detenerse por unos instantes, mirar a los otros y ocuparnos de nuestra fe. Fe en Dios, que es el único camino, fe en que Él hará su voluntad en ti, fe que todo saldrá bien. Mi prueba es grande, pero no más grande que mi fe. Es más grande el clamor de Dios por sus hijos. Yo no sé lo que voy a terminar. Hermanos, la fe es el principio de una verdadera relación con Dios. Con amor, Alex. Yo no sé. Yo no sé lo que hayas vivido en el pasado, pero sí te aseguro que lo que está enfrente es muchísimo mejor. Pero es mejor no porque estás solo, porque en el pasado quizá estabas solo. Quizá te viste solo, y quiero decirte, iglesia, no era justa la manera en que te trataron. No fue justo. No fue justo que te quedaras solo o que te quedaras sola. No fue justo la manera en cómo te violentaron. No se valía, no te lo merecías. Pero hoy en Cristo podemos voltear al pasado y, como dijera el doctor Batista, ver el pasado con perdón. Y entonces ver a mi hermano y decir, de él voy a aprender. Cristo nos llama a ser ejemplo, pero también nos llama a tener la humildad de dejarnos guiar por el ejemplo de otros, porque en cada hermano que vive el Evangelio, Cristo nos está dejando un camino seguro, como Rafael se lo dejaba a su hijo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cuando vamos a orar, y antes de orar te voy a pedir que busques a alguien, pero que no sea tu amigo o tu amiga con el que siempre te vas a comer o con el que te estás mensajeando. Y quiero decirte que en esta apertura Dios te va a traer sanidad. Avanzamos mejor cuando reconocemos que no caminamos solos. Tenemos pastores y líderes que nos inspiran. Pero como esa comunidad terapéutica, también tenemos hermanos y hermanas que nos sostienen, y por supuesto a Cristo que nos espera en la meta. Entonces, busca a alguien, busca a alguien. Cristo, queremos caminar hacia adelante.
Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.